Iniciamos la ponencia de hoy con Selmish Vivas Hurtado. Él es doctor en Germanística y en Romanística de la Universidad de Freiburg, Alemania. Premio Nacional de Poesía en el 2011 con la obra Déjanos encontrar palabras, publicada en edición bilingüe en 2022. Es profesor de literatura en la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Ieri hamanimo fulgorao muy villa, beno yethika kaigarilla manota beno yethika kai einamakiuai urite. Les saludo en la lengua munuca agradeciendo su presencia y recordando, como dicen las abuelas, que el estar juntas sana nuestro corazón. La novela de Cauchería inventó, con la ayuda de los legendarios hombres de la conquista, una figura colectiva despreciable y temible a la vez: el indio, la indiecita. Para ello se sirvió de los epítetos más peyorativos en lenguas europeas, de falsas traducciones y hasta de vocablos indígenas auténticos corrompidos por la escucha deficiente y la manipulación cristianizadora. La vorágine de José Eustacio Rivera, en contra de lo que se suele decir, no denunció los horrendos crímenes de las empresas caucheras con el propósito de defender los derechos de las comunidades, sino más bien para comprobar hasta qué punto esas culturas eran inviables para los ideales de la modernidad y por tanto estaban condenadas a desaparecer, a ser superadas por la civilización. El capacitismo cultural de los personajes occidentales en la novela de Rivera saca de un tajo a las lenguas indígenas porque ellas son inferiores para la poesía, la política y la ciencia. Ellas representan un obstáculo estilístico, ideológico y económico. Tal exclusión postula la inferioridad cultural de quienes le producen asco. Arturo Cova se refiere al mundo indígena con la retórica más finamente misógina, racista e infame. De las abuelas dice que eran matronas en traje de paraíso, seniles, repugnantes, batiendo al caminar los flácidos senos que les pendían como estropajos. Sus cabellos eran greñas y sus alimentos cáustico brebaje o masa inmunda. Sus cuerpos equivalen a gorilas momificadas. Las niñas tienen ojos estúpidos y greñas alborotadas. Los indios en general son irracionales y por eso para ellos el amo es un ser sobrenatural. En esta novela no hay nada que aprender de las culturas ancestrales, porque el español, una lengua hegemónica, puede explicar los saberes del bosque con mayor realismo, agudeza mental y sensibilidad poética, sin contar con la opinión de sus habitantes. La romántica y sensiblera exaltación de la naturaleza y su contraparte, la condena pesimista y deshumanizada de la selva, solo se alcanzan en una lengua europea, jamás en lenguas ágrafas. De esas lenguas, por más insistencia informativa, solo se sabe que no son lenguas, sino apenas jerigonza. ¿Cómo es posible que el pipa Pepe Morilla Nieto haya vivido 2 décadas entre los indios y todavía los llame con sus términos exógenos denigrantes? Por ejemplo, huitoto, caníbales. O que se simule su dominio de esas lenguas sin que se transcriba ni una sola palabra auténtica. La novela menciona al indio Venancio, pero ni un ejemplo de su lengua. Clemente lleva 16 años por esos ríos y bosques sin haberse sacado ni una frase para nombrar los árboles o entender el significado del nombre de los ríos. Clarita habla de Mauco, un médico tradicional que mata a las gusaneras rezándolas, pero a Cova le parece
que el viejo es un mamarracho. La traducción del español a las lenguas ancestrales también es obra de gente civilizada, sean mestizos, barbadenses, blancos o indios cristianizados. Al parecer, los indiecitos primitivos eran incapaces para practicar la traducción y desconocían por completo los encuentros interculturales. Su estupidez lingüística pareciera destruir cualquier grado de comprensión, al punto de que no atinan a darse cuenta de que les engañan. Ven los muertos y las masacres, pero no pueden advertir que pronto correrán la misma suerte. La escena más inverosímil y de la más alta ramplonería retórica acontece en La Chorrera, cuando los jefes caucheros ordenan en español que todo aquel que tenga mujer o hija debe presentarla a este establecimiento para saber qué hacer con ella. Esa orden, supuestamente traducida a las lenguas del río Cotue, es decir, el agua que suena y corre, del río Kudumani, el mar de los peces pequeños, del río Monay Yanamani, el río de todas las aguas del amanecer, del río Uriyamani, las aguas en conflicto por los celos, al contrario de provocar pavor y rechazo por parte de la población ancestral, provoca que los rituales continúen con la fiesta de fornicación y pedofilia, como antes, careada por exclamaciones y aplausos. En el mismo tono denigrante, el pipa, el intérprete, el lenguaraz, le explicó a Koba que las almas de aquellos bárbaros residen en distintos animales. Por consiguiente, si Koba mata a un pato gris, probablemente el cacique que le cuida moriría de sugestión por haber contemplado al ave sin vida. Y como si fuera poco el desprecio por las culturas ancestrales del bosque, Rivera, en boca de Elí Mesa, inventa una historia, la indiecita mapiripana, para dar una muestra de hasta qué punto los géneros narrativos de las culturas del bosque no son nada más que una copia de las leyendas medievales cristianas. El relato de Elí Mesa, colono, cristiano y mestizo, no tiene parentesco, por ejemplo, con los Hagagday de la cultura muroimuna. Los Hagagday son hilo y aliento de los ancestros, es decir, memoria de las especies de un territorio. Son biografías de la vida natural colectiva, jamás historias de santos y catecismos cristianos. Son testimonios de las eras geológicas del planeta, jamás lección espiritual en contra de la lujuria y la sexualidad. La mapiripana es la sacerdotisa de los silencios, su rival es un misionero que duerme con indias impúberes, agente enviado por un dios para atrapar y quemar a una bruja. Los dos rivales se deleitan en el sexo y procrean un vampiro y una lechuza. El sacerdote muere de viejo y en oración sin poderse librar de sus propios remordimientos. Nada más alejado de las formas narrativas propias de los pueblos del bosque. Nada más mentiroso que la versión cristiana de la vida espiritual de las sabias y los sabios del bosque. Rivera falsea los datos, no son por su falta de talento de él, no solo por su falta de talento de él y de sus personajes para aprender las lenguas ancestrales, sino por mala intención. Se atreve a explicar que Maguaré es el diablo. La palabra Maguaré, un colombianismo amazonense, es la designación popular para un instrumento musical muy valioso en el bosque. Huaral es su nombre correcto en la lengua muisca. Se trata de dos troncos ahuecados de madera muy dura que gracias a la percusión por medio de golpes con baquetas recubiertas de goma logra transmitir mensajes a gran distancia y juega un papel muy importante en la vida cultural y ritual de la comunidad. A Rivera, esta forma de la comunicación a distancia expresada en las lenguas ancestrales y en las sabidurías del bosque no le interesa en lo más mínimo.
La decisión de Rivera tiene consecuencias narrativas e ideológicas. De un lado, las cartas, el manuscrito, el telegrama, la experimentación con los narradores Cova, Silva, Elí, Pipa y la alternancia de sus historias y estilos señalan la superioridad y diversidad del lenguaje europeo frente a lo narrado, el mundo primitivo. De otro lado, el lirismo desbordado de Cova actualiza el prejuicio eurocéntrico de que la poesía proviene de Occidente. La vida en el bosque en sí misma carece de poesía. Es el poeta de la ciudad, el intelectual, el que le otorga y descubre su poeticidad. La poesía de Cova, por muy realista y naturalista y biologicista que quiera parecer, no necesita ni de las lenguas que se hablan en los ríos que navega tras la búsqueda de Alicia y Griselda, ni de las sabidurías y sentipensares de las culturas que menciona: piapocos, guaívos, banivas, barés, cuivas, carijonas y huitotos. Por boca de Arturo Cova, cuya poética persigue el idioma desconocido de las cosas, solo se vomita pesimismo, desencanto y podredumbre. El bosque es cárcel verde, catedral de la pesadumbre, monotonía del cenit, enfermizas penumbras, cementerio enorme donde te pudres y resucitas. El poeta Cova nos recuerda a Dante y a Baudelaire. Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina. Si tradujéramos esta frase al menuca, a hasik, aijidai iti daingonino, rango yemo ye, se comprendería el abismo cultural provocado por el poeta español alambicado que es Cova. La palabra hasiki jamás tendría la connotación de selva, mucho menos la de cárcel verde. Además, ese vientre no se habría casado con el silencio, sino que sería la madre misma del silencio y de la neblina, es decir, de la vida, y por tanto tendría una connotación de aliento de vida. El bosque nunca representaría una amenaza para la salud mental o una encarnación de la monotonía y la podredumbre. Los Muru y Muina coincidirían en una posible traducción de la novela de Rivera Almenica con el idioma desconocido de las cosas o con la idea de que el vegetal es un ser sensible cuya psicología desconocemos, bajo la condición de que las cosas y los árboles no son objetos sino personas. El bosque es un tejido de gentes, gentes árbol, gentes agua, gentes pájaro, gentes palma. En la boca de un poeta muro y muina jamás se hablaría de caños podridos, de selva inhumana, de selva sádica. El bosque, Hasiki, es el lugar antiguo de la sabiduría. Desde allí se puede visionar la vida en su emergencia y en su proceso de combinación y transformación. Para el poeta Muru y Muina, el bosque es lo más parecido a la danza de los planetas en traslación y rotación. El bosque es el vientre sonoro del cosmos. Una palabra inmeneca le hubiera bastado a Rivera para entender esa gran diferencia de perspectiva entre quienes demonizan la selva y quienes habitan el bosque. Esa palabra es rafue. La palabra rafue, aún en la más burda traducción al español, ya era conocida por los intelectuales colombianos y por los investigadores de la cultura muru y muina de los años 20 del siglo pasado. Los caucheros la sabían y la entendieron como baile. Eugene Robison y Roger Casement escucharon de esos bailes. Theodor Conrad Preuss detalló varios de esos bailes en su compilación bilingüe de relatos Huitoto en 1921. César Uribe Piedrahíta, amigo de Rivera y cómplice cercano del cauchero colombiano Leonardo Cabrera, también la conocía. Y sin duda, el más diestro de todos, el pastuso Julio Quiñones, la empleó en la novela escrita en francés. Rafue no es apenas baile, fiesta, encuentro, compartir de alimentos.
Rafue es sabiduría en movimiento. Rafue es memoria de la vida de las especies de un ecosistema, de un bosque. El Rafue es un organismo vivo, inteligente, un tejido de vidas, y lo que se celebra allí no es la posesión, ni las orgías, ni las alabanzas al demonio. Es la confirmación de que la vida es una expresión espiralada del origen en cada instante, en cada ser. Cantar y danzar en el Rafue es la expresión más elaborada de una pedagogía biocentrada, hoy de moda en los discursos ecocríticos. El Rafue nos devuelve la humildad de no ser dueños de cosas ni de seres, por tanto no ser esclavos de su posesión. Somos con otras y en ellas vivimos a plenitud hasta la trascendencia de la materia en energía. La vida ofrendada a otras vidas es lo que celebramos cuando compartimos el haigab, la colada de almidón y frutas que representa el líquido amniótico, y el tainoji, el casabe, símbolo de la sabiduría y de la ciencia, pues es la transformación del veneno en alimento. Rivera no vio ni escuchó el Rafue. Él estaba más interesado en las fantasías eróticas del poeta pedófilo, hombre misógino y del tirano en celo. Para Cova las mujeres son hembras, botín, cacería, y la superioridad del macho debe imponérseles por la fuerza. Para él las mujeres son hembras para follar, no importa su cultura, su edad, su nacionalidad, su estrato social y su grado de masculinidad. Llámese como se llamen, Alicia, Griselda, Zoraida, Clarita. A las niñas indígenas humilladas las mira con aversión deseante. Finalmente ya fueron descaderadas por sus patrones. A las que son pollonas, qué horrenda palabra de Cova, las elogia por altivos senos que resplandecían como el charol. A las abuelas las degrada por no encajar en ninguno de sus clichés sexuales, pues sus senos como estropajos. La experiencia de Cova durante un Rafue está mediada por la incapacidad cognitiva, no puede despojarse de sus perversiones y malentiende absolutamente todo. Los cuerpos desnudos y en danza colectiva son para él estímulos pornográficos. 50 indios de todo sexo y edad, pintarrajeados y licenciosos. El cacique embrutecido entre las muchachas, un cabrío rijoso pero imponente. El Rafue, respondiendo a su deseo, termina siendo una orgiástica varaunda, la chicha de fermento atroz, y las mujeres y los chicuelos irritaban con su vocería de bacanal. Lo que era un ritual para la comunidad ancestral en donde se transmitían los saberes de la siembra, del cuidado de sí, del respeto y de la convivencia, terminó convertido en la mente de Cova en un orgasmo. Me permito leer, no son mis palabras. Dice Cova: de pronto las mujeres que permanecían silenciosas dentro del círculo abrazaron las cinturas de sus amantes y trenzaban el mismo paso, inclinadas y entorpecidas, hasta que con súbito desahogo corearon todos los pechos ascendentes en un alarido que estremecía selvas y espacios como una campanada lúgubre. ¡Ay, oye! La burla de Cova es absolutamente inadmisible. El poeta visionario debió haber escuchado lo que estaba más allá de las cosas. Debió, pero él se había propuesto que fuera imposible. El peso de la masculinidad en la que se había formado y para la cual escribía su obra en los libros de cuentas del Cayeno le había pedido una epopeya en donde los héroes y piratas fueran machos heterosexuales, violentos, poderosos, seductores, valientes, resistentes al dolor. Como si la educación sentimental y los afectos se registraran en dos columnas: cuerpos habidos y cuerpos por tener. El poeta da muerte a Barrera y así se configura él mismo en un héroe viril.
Esa cultura de la cual parte Koba y que le sirve de justificación para entregarle su corazón a la violencia, por absurdo que parezca, había sido objeto de estudio durante miles de años por los Muruimuina. No fue durante la cauchería que se habló en el bosque por primera vez de estos asuntos. No fue un efecto de la publicación de La Vorágine o de las denuncias de Casement que los Muruimuina empezaron a hablar de la violencia y de sus consecuencias negativas para la estabilidad de la vida en el planeta. Ya. Pensarlo de este modo sería darle la razón a Koba de que estas culturas bosquecinas eran incapaces para el arte, la poesía, la filosofía y la ciencia, para repetir las palabras de Hegel en la filosofía de la historia. Afirmar, como se infiere de la novela de Rivera, que esos seres eran estúpidos, apocados e inútiles, sería revictimizar y degradar por enésima vez a quienes antes que todas nosotras supieron acordar que el cuidado del bosque tropical húmedo era un principio de vida para el planeta. Esas comunidades fueron antes que nosotras comunidades interespecies. Esas sociedades bosquecinas hablaron mucho antes que nosotras de la importancia de la diversidad y de la interdependencia de las formas de vida. Las relaciones biológicas explican por qué necesitamos unas de otras y ninguna puede declararse privilegiada o autorizada para alterar ese complejo sistema o para destruirlo a su antojo. En los bosques tropicales, por ejemplo, millones de plantas, animales, incluidos los humanos, insectos, hongos y microorganismos, forman complejos asentamientos de interacción. Me preguntarán, ¿de dónde salen esas ideas? ¿Qué relación tienen con los Muruimuina? Esta manera de entender la vida colectiva se canta y se danza precisamente en un rafue. Sus principios de vida se transmiten y se comentan a través de los cantos y los relatos que los Muruimuina celebran en sus rituales. En el rafue de Menugi, por ejemplo, la palabra para la celebración de las formas y los colores se nos canta de la siguiente manera. Anadı eño menege bunanyo anadı eño menege bunanyo atika uruk komunitayi. El canto anterior condensa los principios pedagógicos de una episteme centrada en la vida. Los seres que viven en el bosque saben que su vida solo es posible en una compleja red de interconexiones. La expresión komunitayi despliega en sí misma, tanto en lo sonoro como en lo visual, un ejemplo de esas relaciones micelares establecidas con serenidad durante millones de años. Literalmente, komunitayi nos habla de seres, comuni, categoría que abarca todas y cada una de las especies sin distingo de familia o de reino. El verbo nite en Menuca alude a la acción de tejer, urdir, tramar, combinar fibras, hilos, cortezas, sustancias. La sustantivación de ese verbo da lugar a nilla, es decir, el tejido. ¿De qué tejido se habla? ¿Qué es lo que se combina? La respuesta se da por anticipado. Los seres se tejen. Y si a ese estado lo sustantivamos por segunda vez para obtener un yi o un ya, llegamos a una nueva forma de la materia. Ambas partículas cumplen la función de indicar el resultado de un proceso. De este conjunto de acciones se desprende una idea sencilla pero reveladora. La vida es un tejido de seres. No es sencillo aceptar la vida en su sencillez,
no lo es. Pero ¿por qué debería ser la vida otra cosa distinta a la vida misma en su diversidad y interrelacionamiento de seres? Pensarnos de manera separada de otros seres sería la traducción de la imposibilidad de la vida, sería la vida en riesgo. Koba refiere el desprecio por los indios que no le quisieron enseñar los cantos guerreros. Pero, señor Koba, no eran cantos guerreros, eran cantos de vida. Por eso las cortesías de Koba fueron inútiles. En respuesta a su fracaso, Koba infiere que aquellas tribus rudimentarias y nómades no tienen dioses, ni héroes, ni patria, ni pretérito, ni futuro. Vaya superficialidad del poeta. De tiempos muy antiguos, mucho antes de que la civilización occidental propiciara las condiciones materiales y sociales del capitalismo, los Muru y Muina habían acuñado dos conceptos y seguramente habían padecido los efectos de esos desastres sociales. El primero se encuentra en el Dijo Mahagagi. Allí se nos habla de un sabedor, un mambeador, que gracias a sus conocimientos y gracias a la técnica supo mezclar plantas y a extraer poderes para transformarse en anaconda. Voy a resumir: se transformó en anaconda, devoró a su hija, devoró a su familia, devoró la comunidad, devoró el bosque. A esa figura devoradora los Muru y Muina le llaman Uriama. Uriama es el que destruye. Uriama es el que daña la vida en comunidad. Uriama es el que produce objetos y saberes que le otorgan poder. Uriama en la cultura Muru y Muina puede ser la madre jaguar que en vez de alimentar a sus crías decide matar sucesivamente a varias dantas por placer. A esa madre jaguar también le llamamos Uriango. La invasión occidental a las comunidades Muru y Muina trae una figura nueva. Esa figura se llama Rakuyama. Hablamos de Rakuyama cuando se refieren a una persona que no viaja ligera de equipaje, cuya conciencia está pesada. Hablamos de Rakuyama para alguien que acumula camisas, zapatos, pantalones, escopetas, bodegas de caucho, bodegas de dinero, bodegas de arroz. También podríamos decir bodegas de senos, de vaginas, de pieles. Su ser, el del Rakuyama, es el de alguien que no puede vivir sin posesiones. Vive para tener cosas y al tenerlas no concilia ni el sueño ni la tranquilidad. Ese es el Rakuyama. La degradación de la explotación cauchera, es decir, el exterminio de clanes y culturas enteras, trajo otra figura nueva al contexto de la cultura Muru y Muina. Esa figura se llama Mudjay. Mudjay es el joven, educado, indígena, armado, vestido, que prueba el alcohol y que es capaz de matar a su familia. Este joven indígena cristianizado o civilizado asesinó a sus familiares para garantizar su vida propia. A 100 años de la vorágine resulta más sorprendente no la vitalidad de la novela, sino la posibilidad de que los Muru y Muina todavía entonen sus cantos. Acá figura, muchas gracias. No voy a dar una respuesta, voy a señalar una distinción que me parece todavía hoy no se ha logrado en la ciencia literaria, y es que de un lado tenemos lo que se llaman mitos y leyendas y de otro lado tenemos realmente lo que son los géneros poéticos ancestrales de las culturas ancestrales. Y el abismo es enorme. Si estudiamos de manera seria, por ejemplo, los Hagagda de la cultura Muru y Muina, vamos a encontrar estructuras narrativas y vamos a encontrar
personajes, incluso recursos estilísticos que nunca han aparecido en las compilaciones que se llaman mitos y leyendas indígenas. Entonces, ahí todavía tenemos un terreno amplio de investigación y es cómo se da el paso de las tradiciones ancestrales a la escritura que luego se configura como parte del imaginario de eso que llamamos culturas indígenas. Pero una cosa es leer mitos y leyendas, incluso en español, incluso con formato de libro, y otro asunto es muy distinto cuando podemos acceder a una lengua ancestral y desde esa lengua escuchar sus relatos. Creo que en ese punto dejaría la discusión para ampliar, por supuesto, lo que tenemos que investigar hacia adelante.